Ya estamos en directo, Iramis, adelante. Bueno, bienvenidos y bienvenidas sean todos los que nos están siguiendo en este nuevo episodio de Tertulias en Cuarentena. Hoy estaremos hablando de hegemonía y guerra simbólica en la época de las redes digitales y nos están acompañando Sergio Arria, viceministro de Cultura Audiovisual y coordinador de la Red en Defensa de la Humanidad de Venezuela, el escritor, investigador y periodista cubano Raúl Capote, y se va a incorporar con nosotros el investigador intelectual argentino Néstor Juan, que está teniendo algunas dificultades técnicas. Bienvenido, Raúl, bienvenido, Sergio, a las tertulias en cuarentena. ¿Hay algún ruido? No, se escucha un ruido. Tenéis un retorno, tenéis un retorno. Estoy aquí silencioso. No sé de quién será. Bueno, vamos a empezar. Hace unos días teníamos aquí mismo un debate sobre el documental La dictadura del algoritmo y hablábamos de cómo en el capitalismo contemporáneo, el capitalismo tardío, la irrupción de las redes digitales se presenta como una nueva tecnología de dominación, como una nueva tecnología también de subvención y de disciplinamiento de los estados y de las sociedades a los intereses del capital. ¿Qué tienen ustedes que decir sobre esto? Yendo de primero de esta cuestión general para ir a lo particular, luego de cómo se usan específicamente como armas contra países. ¿Cómo ustedes ven el uso de la red social como tecnologías de dominación? Raúl. No, yo voy a hablarte incluso de especificar sobre el caso de Cuba, ¿no? que es un tema que domino un poco. Pero sin duda hoy en día las posibilidades que ofrece las nuevas tecnologías y todo este mundo digital, pues ha permitido al capitalismo utilizar esas herramientas para mantener y conquistar nuevos espacios hegemónicos en el mundo. Estamos hablando incluso de una tecnología que avanza a una velocidad increíble. La semana pasada, por ejemplo, yo estaba conversando con un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana sobre el cambio de Facebook, el cambio de nombre, y decíamos, bueno, una red social que está establecida, que tiene una historia, ¿por qué cambia de buena primera un nombre que está ya establecido, que tiene una fidelidad de miles de personas en el mundo, y se cambia el nombre por Meta? Y hablábamos de lo que significaría en este mundo el hecho de la utilización del metaverso, de que Facebook se convierta en una compañía, una gran transnacional de las comunicaciones, que tenga en sus manos el poder de convertir esos nuevos descubrimientos de la ciencia en un sistema, podríamos decirlo así, tan terrible, que puede resultar realmente muy terrible, como es el metaverso, el hecho de que exista una realidad virtual donde la gente puede operar, y si han logrado niveles de manipulación como los que ha logrado, estamos poniendo el ejemplo de Facebook específicamente, con todos los escándalos que se ha visto sometido, y que todos sabemos cuál es la labor que realizan, y la que han realizado contra Cuba, la que han realizado contra Venezuela, el papel que han jugado en todos los procesos de izquierda en América Latina. Y ahora van a tener además el poder de la tecnología para simular una realidad y para llevar a la gente a una realidad donde ellos además se toman el derecho de construir los perfiles, poner a la vista de los usuarios los perfiles de la gente que interviene en ese mundo virtual, sin que uno pueda participar de ninguna manera en la elección de esos perfiles. O sea, pueden ponerte perfectamente un globo al lado tuyo que dice que tú eres un racista o que tú eres un comunista asesino, o sea, lo que les dé la gana de poner en ese sentido. Por lo tanto, los niveles de manipulación de la realidad que pueden lograr hoy en día esas grandes transnacionales con estos nuevos descubrimientos de la ciencia son realmente incalculables, y no es nada ni siquiera parecido a lo que hemos visto hasta ahora. O sea, lo que han logrado hasta ahora con el uso de esta tecnología puede ser incomparablemente inferior, fíjense lo que estoy diciendo, a lo que se puede lograr ahora con el uso de esta nueva tecnología de metaverso y de esta realidad virtual utilizada como arma para conquistar nuevos espacios hegemónicos en el mundo.
te Sí, podría... estás con nosotros. Te decía, en el caso de Cuba, Es que pensé que habías terminado. No, continúa. pues podemos hacerlo así. Es bueno que he terminado basándome en la pregunta que me hiciste, ¿no? Sí, porque yo sé que vamos a entrar en el juego del arroz con pollo, que es cómo se utiliza específicamente, cómo se construye en conciencia, cómo se construye en matriz específicamente para atacar y para subvertir en la revolución, en el marco de la revolución cubana, en el marco de la revolución bolivariana. Después del arroz con pollo vamos a llegar. Parece que Sergio, ¿estás con nosotros? Parece que Sergio está teniendo algún problema con la comunicación. ¿Me escuchan? Ahora sí, hola, ¿me escuchan? Sí, hola, ¿cómo estás? Perdón, disculparme, tuvimos acá un desperfecto, una falla de internet, pero desde el exterior, no acá adentro. Puede ser parte de la guerra, eso no lo podemos descartar ese escenario. Raúl, un saludo, un abrazo desde Caracas, y a ustedes, a Iramis también por supuesto a Chema, que está ayudándonos con el equipamiento. No escuché tu última intervención, pero supongo, por el trabajo que conocemos, que, bueno, compartimos la misma preocupación. Nuestras revoluciones padecen del mismo enemigo. Y la guerra simbólica que se ha hecho también contra Venezuela, contra Cuba, contra todas las fuerzas progresistas del continente, bueno, responden a los mismos mecanismos, a las mismas características de la guerra multidimensional, donde está el componente obviamente tecnológico, las plataformas, donde está el componente de la creación de contenidos, el componente de la saturación de contenidos, y de jugar a generar confusión en las grandes masas, ¿no? En la disputa Nosotros tenemos un gran desafío como fuerzas progresistas, además siempre apegados a la verdad, a generar proyectos, propuestas que puedan por lo menos generar unas condiciones de mayor igualdad en la disputa. Es un poco el objetivo que hemos estado construyendo este año desde la red, desde el Ministerio también de la Cultura, donde tengo la tarea de llevar el área audiovisual y de comenzar a conectar, de comenzar a generar mecanismos de articulación para poder igualar un poco estas condiciones. Nosotros hemos estado muy pendientes estos meses, de julio para acá, de cómo se ha generado la guerra contra Cuba. Hemos estado muy pendientes de las intervenciones del canciller Bruno Rodríguez, las explicaciones que ha estado dando. Hemos estado conversando con los compañeros del capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad, siempre muy pendientes. Y es una guerra que se parece mucho, las técnicas que han utilizado cada vez más perfeccionadas. Se parece mucho a lo que han estado aplicando con Venezuela estos años. Y bueno, y sabemos que hay una parte de la población, algunos sectores de la población que, bueno, que no tienen, digamos, las herramientas para poder desconstruir estos ataques. Y es parte de la labor que también nosotros debemos cumplir como labor pedagógica, de poder brindar esas herramientas para poder descifrar las claves de la guerra mediática, de la guerra digital, en sus múltiples plataformas, en sus múltiples campos de disputa. Nosotros pensamos que tenemos que también generar una agenda propia, además de poder estar en capacidad de responder y de desconstruir, de explicar, también nosotros poder imponer agenda. Y creo que contar todo lo bueno que pasa en nuestros países, en nuestros proyectos, en nuestras revoluciones, es una tarea permanente. Así como tenemos parte del equipo que está descifrando las claves de los ataques, generar nuevos contenidos que puedan ayudar a explicar en detalle las coordenadas estéticas, semánticas, políticas, éticas de nuestros proyectos para poder también avanzar. Bueno, con esto hago una primera intervención, un saludo y estar muy contento y muy agradecido de estar acá compartiendo
con compañeros de, bueno, tan importante trayectoria. A la orden por acá. Muchas gracias, Sergio. Raúl, ¿cuáles son los rasgos específicos que ha tenido el uso de las redes sociales como un arma contra Cuba? ¿Cuál ha sido la especificidad? ¿Cómo es que eso se ha ido construyendo en los últimos años? Porque además la sociedad cubana llega después no, ese ruido no entiendo por qué me pasa, pero bueno. La sociedad cubana llega después, o sea, llega en cierto sentido tarde a este mundo de las redes sociales. ¿Cómo es que las especificidades del ataque en el caso de la Revolución Cubana? Sí, mira, es bien interesante porque por mi experiencia personal, yo sé que los equipos que trabajaban lo que ellos llamaban guerra cultural, los equipos de la Agencia Central de Inteligencia que trabajaban la guerra cultural, el mismo equipo trabajaba contra Cuba y contra Venezuela. O sea, no estamos hablando de que habían dos equipos trabajando por separado, recibiendo recursos por separado y llevando adelante una estrategia por separado. Parece que tuvimos algún problema con Raúl. Raúl. Sí, ¿qué pasa? Por aquí viene. Ya está. Pues la otra no se sostendría. Ya está regresando. Ya está ahí. La otra no se sostendría de ninguna manera. Caramba, no sé qué pasó ahora aquí. Ya te seguimos, ya te tenemos aquí. Me fui de buena primera del aire, no sé qué fue lo que pasó. Me quedé ciego aquí. Nosotros estamos acostumbrados a eso, fíjense. Nosotros, Sí. yo hago dos directas a la semana. Empecé a hacerla por Facebook y tuve que dejar de hacerlo porque el ataque era terrible. Me tumbaban a mitad de la transmisión, me lentencían, se usaban recursos para que porque la conectividad fallara. Eso era bastante común. Así que no me extraña lo que ha pasado hoy con Néstor Cohen y lo que ha sucedido, lo que nos puede pasar en algún momento, sabiendo que estamos haciendo esta transmisión desde Cuba y desde Venezuela. Yo le decía, mira, luego los fracasos que cosecharon contra Cuba a finales de los 90, inicio del nuevo milenio, a partir del año 2004, es una fecha que yo siempre señalo como importante para entender lo que ha sucedido después. Hubo una reagrupación de fuerzas del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Se lanzaron con todo contra nuestro país en aquel momento. Sin embargo, la idea de la administración George Bush de obtener una pronta victoria contra Cuba mediante una política de extrema dureza fracasó y tuvieron que repensar su estrategia. Aumentaron progresivamente los fondos destinados a ser administrados por la USAID, sobre todo para formar nuevos líderes y brindar soporte tecnológico y entrenamiento a grupos integrados por artistas, periodistas, blogueros, mujeres, jóvenes, afrocubanos. Estos son grupos que la USAID señalaba como blancos esenciales del trabajo que debían realizar. Y hay un proyecto muy interesante que se llamó Génesis, proyecto de la CIA, que comienza a dar sus primeros pasos en Cuba en el año 2004 y que tenía como puntos esenciales, primero, la formación de nuevos líderes que debían buscarse en las universidades cubanas para crear una oposición de izquierda, porque decían en aquel momento, lo planteaba la CIA en aquel momento, que construir una oposición de derecha en Cuba que estuviera abiertamente sostenida y abiertamente representada desde los Estados Unidos era muy complejo y que tenía muy pocas posibilidades de tener éxito dentro del país. Por lo tanto, una de las primeras ideas de Génesis era crear precisamente una nueva oposición a partir de la formación de jóvenes dentro de las universidades, elegir fundamentalmente a jóvenes que fueran militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas o que fueran dirigentes de la FEU, de la Federación de Estudiantes. Ese plan de beca se financió con dinero del gobierno de Estados Unidos en muchas zonas, sobre todo en Europa, y se enmascaró a través del uso de diferentes ONG. Uno de los puntos más importantes del proyecto Génesis era la necesidad de hacer llegar al país, de hacer llegar a Cuba, la tecnología necesaria para crear redes de conexión a Internet sin conexión del Estado. Porque en ese momento los niveles de penetración de Internet en Cuba realmente eran muy bajos y para ello poder cumplir su plan, para poder desarrollar este proyecto, necesitaban un acceso amplio
de los cubanos a Internet, pero de una Internet que estuviera, por supuesto, controlada con ellos. Necesitaban crear lo que ellos llamaban medios alternativos. Estamos hablando de una prensa independiente de nuevo tipo, que no estuviera vinculada a la prensa independiente con la que habían trabajado hasta este momento, que estaba muy desprestigiada en su actuar en Cuba, y buscar periodistas graduados a las academias cubanas que tuvieran un reconocimiento social incluso para utilizarlos en esta campaña. Estuvo la experiencia posterior de la visita a Cuba de Ted Henken, un especialista, vino a Cuba contratado por la CIA. Él dice que no, tuvimos un debate interesantísimo él y yo a partir de un artículo que publiqué en Granma. Pero Ted Henken hace un mapa de la blogosfera cubana, hace un mapa de las personas que estaban conectadas en ese momento a Internet, y ese mapa le sirve al gobierno de Estados Unidos y a la CIA para establecer prioridades y para fortalecer las áreas donde ellos necesitaban actuar con más fuerza. Y este proyecto Génesis necesitaba sobre todo una intensa guerra cultural que permitiera crear una masa crítica de personas en Cuba que no creyeran en la revolución. Estamos hablando de sembrar los valores del capitalismo en Cuba, estamos hablando de construir en Cuba un grupo importante de personas que vieran como única perspectiva futuro el regreso al capitalismo, y el regreso al capitalismo estadounidense, el capitalismo dependiente del gobierno de los Estados Unidos, promoviendo la imagen de Miami como la gran ciudad de los cubanos y como el futuro al cual los cubanos debíamos aspirar. Para la consecución y para el desarrollo de esta guerra se emplearon todos los recursos habidos por haber. Se emplearon todas las vías habidas por haber, no solamente los planes de beca que les estoy hablando, sino se crearon premios, se crearon concursos, se creó incluso un canal offline de televisión que en Cuba es conocido como El Paquete, que era la manera de hacer llegar una programación de televisión a Cuba a través usando memorias externas con 1 terabyte, 1 terabyte o 2 terabytes de capacidad, que pudiera llegar semanalmente a Cuba una programación elaborada en los Estados Unidos para influir sobre los cubanos y convertir eso en un negocio, como realmente ocurrió. O sea, el paquete existe en Cuba, el paquete funciona en Cuba y cumplió el objetivo que inicialmente tenía, que era llevar esa programación a la carta para influir en la manera de pensar de los cubanos. Porque ellos decían que en un plazo de 10 a 15 años, estamos hablando del año 2004, si le sumamos 10, 2014, si le sumamos 15, estamos hablando de 2019, en Cuba debía ocurrir un cambio generacional en la dirección del país. Calculaban que más o menos en el escenario de 2019 deberían estar ocurriendo elecciones en Cuba y debería estar ocurriendo en Cuba cambios en la dirección del partido. Por lo tanto, este proyecto debía estar listo para ese momento. Y en esos 10 o 15 años, mediante esta intensa guerra cultural que ellos programaban, debían lograr un cambio en las mentalidades en Cuba, un cambio en la manera de pensar de una parte considerable de la población en Cuba. Se usaron, como les decía, todas las vías y tuvo un papel muy importante el uso de Internet. O sea, el uso de las redes sociales iba a jugar en esa guerra pues un papel importantísimo. En el año 2007, la CIA consideró como asunto de primaria importancia garantizar el acceso en Cuba a Internet sin control del gobierno ni de las empresas cubanas. Agentes, contratistas viajaron a la isla, se realizaron investigaciones en el terreno de las redes ilegales para la conexión a televisión satelital, y a partir de esos estudios realizados en el terreno proponer la forma de convertir esas redes en redes de acceso a Internet. Como parte de ese programa ordenaron poner en operación en Cuba 10 equipos Wigan. El equipo Wigan, no sé si ustedes conocen, es un equipo que en ese momento era una novedad, ahora más utilizado, un equipo muy seguro de comunicación que permite crear redes inalámbricas. Yo tuve uno, por ejemplo, en funcionamiento que permitía crear una red inalámbrica en toda la ciudad de La Habana. Y la otra cosa interesante que tienen los Wigan es que no era lo que tú estabas haciendo con el Wigan. Ese tipo de conexión no puede ser detectada por nadie. O sea, era una conexión absolutamente blanca, como ellos le decían. Ahí estuvo todo el dinero y todo el apoyo del Instituto Republicano Internacional, que contribuyó de manera decisiva con todo el presupuesto, con todo el dinero, el equipamiento que era necesario. Ahí entró a jugar en esa estrategia Alan Gross, desconocido, que fue detenido en Cuba por sus actividades de espionaje y porque fue el hombre encargado de establecer la llegada a Cuba y establecer los lugares donde se iban
a llevar estos equipos BIAN para una transmisión de datos que enlazaría además los teléfonos celulares, las laptops en diferentes lugares de La Habana, que además de la posibilidad de conectar internet, permitía que se alcanzara un alto nivel de convocatoria a través de ese sistema indetectable por parte de las autoridades cubanas. Y hay algo que es importante conocer, que es la estructura. O sea, esta estructura de guerra, esta estructura que se ha llevado adelante contra Venezuela, contra Cuba y contra el resto de los países progresistas de América Latina, nace de los grupos de acción política de los Estados Unidos que forman parte del Centro de Actividades Especiales de la CIA, que es una división de la Agencia Central de Inteligencia que realiza, entre otras misiones, análisis basados en Big Data. No estaba previsto dentro de las obligaciones de este grupo de acción política el trabajo en Internet hasta los años alrededor del 2004, 2005, que incorporan esta tarea como una tarea esencial de trabajo de este grupo de acción política, que, como le decía, utiliza recursos lo más moderno, lo último en tecnología para realizar estudios de minería de datos y para trabajar sobre las personas en Cuba y en cualquier lugar del mundo que necesiten realizar una acción de carácter subversivo. Mediante Big Data se obtiene toda la información que puede ser usada para este tipo de labor. Permite organizar a las fuerzas, movilizarlas en cumplimiento de determinados objetivos y, sobre todo, que es algo que ha ocurrido en Cuba ahora, la microsegmentación del público. Se maneja de forma particular y específica las preocupaciones de cada barrio, de cada familia, de cada persona. Esto permite a los analistas enemigos construir modelos capaces de predecir atributos ocultos, entre ellos preferencias políticas, orientación sexual, cuánto confía usted en las personas con las que se relaciona, cuán sólidas son esas relaciones, todo gracias a la información que los mismos usuarios suben a las redes. O sea, ese estudio que realiza estos grupos, pues permite, o este grupo en específico, permite obtener perfiles muy cercanos a las personas que usan las redes a partir de lo que ellos mismos suben a las redes sociales. En el 2018, que es una característica de este trabajo, o sea, este grupo de acción política, de esta división de la CIA, y este grupo de acción política crea fuerzas de tarea. En este caso, contra Cuba se crea en el 2018 por orientación del entonces presidente Donald Trump. Se crea la llamada Fuerza de Tarea de Internet para Cuba o Grupo Operativo de Internet para la Subversión en Cuba, subordinado a este grupo de acción política, que es lo mismo que decir, bueno, subordinado a la CIA, porque es una de sus divisiones. Estos grupos de acción y estas fuerzas de tarea contratan net center para ejecutar estas campañas. Son net center que su trabajo es ese. El trabajo de esos net center es hacer campañas negras. Los mismos son contratados en una campaña presidencial para hacer una campaña negra contra un candidato de izquierda, que son utilizados para destruir a una empresa rival, que son utilizados para destruir a la competencia y que además se especializan en este tipo de cosas y se especializan sobre todo en temas de asesinato de la reputación de las personas. Estos net centers que han trabajado contra Cuba, tuvimos el caso ahora del trabajo que realizó Antonelli, el argentino que estuvo atrás de la etiqueta SOS Cárdenas y SOS Cuba, que fue parte de este tipo de acción. Es sencillamente pertenece a una net center o maneja una net center que está vinculada a la fuerza de tarea, que recibe dinero de la fuerza de tarea que trabaja contra Cuba. Estas net centers contratan a su vez para este tipo de acciones a lo que ellos llaman cibersicarios. El cibersicario en las redes también es una persona, es un mercenario que domina el arte, podemos decir el arte del ciberbullying, que es un especialista en el tema del ciberbullying y amparado además, formando parte de esta fuerza de tarea, con todos los recursos que implica tener atrás a la Agencia Central de Inteligencia, con todos los recursos de la tecnología puesta a ese servicio, pues trabajan directamente contra esos públicos que han sido previamente separados, segmentados, trabajan sobre personas, hacen bullying sobre personalidades del gobierno, hacen bullying sobre artistas, trabajan el asesinato de la reputación sobre artistas, políticos, sobre cualquier personalidad del gobierno revolucionario que ellos estimen que debe ser
sacado de circulación, o que sencillamente llega a un nivel tal de agobio producto de ese ataque que o se autocensure o termine justificando públicamente, que sería el ideal de este tipo de acción. Se valen de las características físicas de las víctimas, de su orientación sexual, como le decía, la raza, la ideología, la religión para ese trabajo de hostigamiento. Utilizan los miedos, las inseguridades de la gente. Algunas de estas gente son muy conocidos, estábamos hablando precisamente el otro día en la universidad de ese tema. Está el famoso hater, que trabaja, el odiador de las redes sociales, que es un fenómeno, no podemos decir, propio de este tipo de tecnología, de las redes y demás, pero que en este caso son contratados como mercenarios para este tipo de acción. Imagínense ustedes este tipo de personas, este cibersicario, este odiador que dispone atrás para solucionar de toda esa maquinaria inmensa de guerra para actuar contra determinado país. El asesinato del carácter cívico, de la reputación, como también es nombrado en los manuales de guerra psicológica de varias agencias y organismos de inteligencia en el mundo, forma parte de los métodos utilizados por los servicios especiales de los Estados Unidos para destruir a los adversarios del imperio. El cibersicario busca que la persona sometida a la agresión se siente indefensa, piensa que no tiene control de la situación, se desgaste en inútiles defensas, se agote y trate de aislarse, alejarse todo lo posible de sus hostigadores. El propósito es lograr que, como les decía, que se justifique públicamente, que se autocensure, lo que no necesariamente, por supuesto, pone fin al ataque para nada. Lo que hace posiblemente es que el ataque se intensifique. Nosotros los cubanos lo hemos visto en toda la ofensiva que se lanzó contra los músicos, contra los artistas cubanos, a través de un grupo de influencers, de un grupo de estos cibersicarios que actuaron, sobre todo de los Estados Unidos, sobre esta gente, tratando de ponerlos de rodillas, tratando de someterlos, y que se prestaran además para el juego de las campañas contra Cuba. Nosotros conocemos bien todo el uso de los mensajes ofensivos, los mensajes altamente intimidatorios que se utilizan contra determinados individuos. Lo hemos sufrido incluso en carne propia, el uso de materiales digitales, de fotografías. Y yo también. Todos lo hemos sufrido. Todos lo hemos pasado. Hacer circular noticias, hacen chismes, construyen chismes incluso muchas veces crueles sobre sus víctimas, realizan chantaje económico, que es muy importante porque una de las herramientas que se usó contra esos artistas cubanos, que además se habían vuelto de alguna manera dependientes del mercado estadounidense, fue el chantaje económico. El hecho de que, bueno, si tú no te pliegas a las campañas contra Cuba, sencillamente no vas a tener ninguna posibilidad de volver a trabajar en los Estados Unidos, ni de grabar discos en Estados Unidos, y por lo tanto vas a quedar condenado al más profundo ostracismo. A eso hay que sumarle ahora, y lo vivimos en estos días del 11 de julio, previos al 11 de julio, que el desarrollo que ha tenido las nuevas tecnologías, el desarrollo que ha tenido el uso de esas tecnologías en redes sociales, hoy en día hacen realmente apabullante de alguna manera para que no está preparado este tipo de ataque, porque junto con este cibersicario que liderea el ataque visto en redes sociales, hay miles de bots actuando, de robots actuando en la red, que hoy en día no es como hace quizás un año atrás, ni tan siquiera, que usted lo identificaba muy bien porque era la famosa huevito que salía en Twitter y uno sabía que era una cuenta creada con determinado fin, pero ahora usted se encuentra con un bot, con un robot, miles de robots actuando alrededor de una cuenta y de una etiqueta que sencillamente tiene un rostro, tiene un avatar, es capaz a través de la inteligencia artificial incluso de chatear contigo. O sea, tú puedes entrar en Facebook y hablar con él como si estuvieras hablando con una persona. Tiene capacidad para responder incluso muy sucintamente, pero tiene la capacidad de responder. Por lo tanto, da la impresión de que realmente tú estás hablando con una persona. En el caso de Cuba, parece que Raúl tuvo un problema de conexión. Vamos a ver si regresa. Se usó ampliamente Sergio, en estos días. Sí, ya adelante. Aquí estamos igual. Porque Raúl está ahí.
Ya volvió. Ya volvió. Obvio. Bueno, utilizan la geolocalización, o sea, falsifican, trabajan, manipulan la geolocalización para hacer ver que las personas que están moviendo una etiqueta están en La Habana o están en cualquier región de Cuba. Sin embargo, son personas que están fuera de Cuba, que están actuando desde Miami y de otras regiones de los Estados Unidos y el continente latinoamericano, de toda América. Y sin embargo, cuando usted busca a esa persona real o bot o lo que sea, aparece como que está en La Habana, que está lanzando y participando desde La Habana en esta campaña contra Cuba. Todos los días previos al 11 de julio estuvieron muy activas miles de cuentas con estas características contra Cuba, repitiendo una experiencia que habían utilizado contra Venezuela. Porque lo que está, esa estrategia que Trump utiliza contra Cuba, de las 240 y pico medidas para agravar el estado de la gente, se usó contra Venezuela. O sea, es una experiencia que se usaba indistintamente contra los dos países, buscando llevar a la gente a la desesperación. Pues según plantean los manuales de la CIA, una persona que está sometida a esa presión constante no actúa basándose en la lógica. Ellos dicen que una persona que es sometida a esa avalancha de desinformación por todas partes, esos ataques constantes a través de redes sociales, que está rodeado cuando se conecta a internet, lo que está viendo es que miles de supuestos compatriotas están replicando los mensajes de odio. Esa persona que es sometida a la escasez constante, a esa presión constante, es una persona que por lo tanto en determinado momento va a actuar con cierto automatismo y va a responder a la violencia creada en redes sociales con violencia física, con violencia real, en escenarios reales. Y contra Cuba trataron de hacer ese guión exactamente igual, lo hicieron en Bolivia. Cuando el golpe de Estado contra Evo Morales, bueno, había más de 80.000 cuentas falsas actuando. Se creó un relato, se creó una narrativa de la indignación popular a partir de este trabajo en redes sociales, un poco parecido a lo que se trató de hacer el 11 de julio contra nuestro país. Pero, Raúl, bueno. No sé, de lo que... Mira, Iramis, no sé si puedo hacer un pequeño comentario antes. Yo quisiera hacerte ahora, para darte la palabra, un momento, Raúl, para darte la palabra, Sergio, también, para que lo agregues a tu comentario, una pregunta que tiene que ver con la resistencia, porque Venezuela es un país que ha estado muchísimo más expuesto a la maquinaria cultural del capitalismo, que por supuesto ya todas estas cosas se ensayaron antes, y sin embargo la revolución bolivariana ha remontado. O sea, estos ataques ha podido contrarrestar estos ataques, y yo siempre pienso que más allá del momento técnico también hay un momento político, movilizativo, organizativo, que la revolución bolivariana ha podido desplegar para resistir, y que si nos pudieras hablar de cómo ustedes han resistido y han enfrentado toda esta acción de desestabilización, toda esta escalada, que hubo momentos muy serios, momentos muy difíciles hace unos años, y parece que la revolución bolivariana va saliendo de ese momento más difícil de la ofensiva en su contra. Correcto. Gracias, Iramis y Raúl. Fíjate, nosotros en 20 años, ya desde el diciembre del 98, incluso ese año de campaña de 1998, cuando todos los medios, todos los periódicos más importantes de Venezuela habían organizado, bueno, la gran campaña contra Chávez, la victoria de Chávez. Desde el 99, todo el proceso constituyente, que fue vital para dos cosas. Uno, para construir, digamos, la arquitectura jurídica sobre el cual lanzar el modelo de la democracia participativa protagónica y la del poder popular como sujeto, bueno, protagónico del proceso revolucionario, ¿no? Todo ese marco jurídico. Y ese avance, la ley de tierra, el poder popular, la profundización, hasta llegar al año 2002, cuando viene el golpe de Estado. Que, por cierto, ahora se cumplen ya ahorita 20 años el año que viene, en abril. Fíjate, ya van 20 años de ese golpe. Bueno, pero después de ese golpe de Estado, que fue uno de los primeros golpes reconocidos mediáticos, ¿no? Donde realmente los medios de comunicación, los canales de televisión tuvieron una participación, bueno, directa en la ejecución del plan, con horarios, con, bueno, fabricación de noticias, con un guión.
sobre el cual iban lanzando las informaciones, es a partir de ese momento donde se crea, digamos, donde la revolución, el Estado, el gobierno, se perdió la inocencia con respecto a los medios de comunicación y de lo que son capaces. Fíjate que un canal de televisión, Venevisión, en esa época obtuvo hasta un premio Príncipe de Asturias por la cobertura que hizo de los sucesos, como ellos llamaban, de abril. Es decir, allí realmente fue el golpe de Estado. Y desde el año 2002 hasta ahora, no hemos parado en la optimización, digamos, en el fortalecimiento de las capacidades comunicativas de la Revolución Bolivariana. Allí, desde el año 2002 para acá, hubo proyectos de adecuación tecnológica de los principales medios del Estado, tanto en radio y televisión, pero además se crearon nuevos canales de televisión, como el canal Vive TV, un canal dirigido a las comunidades, un canal regionalizado, un poco como la imagen de los telecentros cubanos, con esa capacidad de poder estar en el territorio acompañando los procesos organizativos del pueblo. Luego se crea Telesur en 2005, ¿no? Que es organizar la batalla comunicacional hacia el exterior, en el marco de la construcción de la patria grande, de la articulación y de algo muy importante que el comandante Chávez ya había visto también en ese momento, que era cómo los procesos se iban repitiendo, es decir, que al fin y al cabo nuestros procesos históricos políticos son paralelos, tienen avances, desarrollos desiguales y combinados, como dirá el profesor Fernando Buenabat, pero que básicamente están disputando lo mismo, es decir, el derecho a la soberanía, el derecho a colocar al ser humano en el centro del proyecto. Y luego hubo otros adelantos, como la nacionalización de la compañía de teléfono, que había sido privatizada en los 90, el proyecto de los satélites, los 2 satélites que se lanzan a finales de la década del 2010, la creación de los infocentros para que nuestro pueblo tuviera acceso al Internet. Entramos luego en el proceso de la televisión digital abierta, la adecuación tecnológica, el reordenamiento del espectro radioeléctrico. Es decir, y luego en ese proceso se empalman el advenimiento de las redes sociales. Ya el comandante Chávez en 2009 nos había convocado a todos los bolivarianos, a todos los revolucionarios, a irnos a la batalla en las redes sociales. Es decir, desde el aló presidente inicial en radio y televisión de principios de la Revolución Bolivariana hasta ahora, luego, cuando la terrible pérdida del comandante Chávez, la asunción del presidente comandante Nicolás Maduro, todo lo que ha sufrido, digamos, nuestra revolución, desde el decreto de Obama, diciembre de 2014, declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, todos los ataques de la guerra económica, la guerra, persecución diplomática, es decir, ha habido un proceso donde nuestro pueblo ha dado unas demostraciones de resistencia, de fortaleza, sobre todo de convencimiento de dónde está el desafío político y social de lo que en Venezuela se está jugando. Ha hecho una gran demostración justamente de conciencia, pero creemos que esa resistencia, esa conciencia demostrada es producto de toda esa retrospectiva que les acabo de hacer acá rápidamente, donde la formación política ha estado muy presente en los medios. A diferencia de otros países en América Latina, la Revolución Bolivariana logró construir una plataforma comunicativa que permitiera mantener el debate en la opinión pública de los 2 modelos en pugna, con las contradicciones que tenemos, con los avances, con los retrocesos, pero siempre, con el horizonte y las coordenadas políticas que nos dejó el comandante Chávez y que el presidente Maduro obviamente ha ratificado y ha profundizado. Entonces, en ese escenario, creemos que se ha logrado una fórmula de resistencia de lo que tú ahora llamas un avance. Creemos que sí hay un avance. Ya te retomo un poco tu comentario final para ir cerrando esta idea, que tiene que ver con que nosotros tenemos conciencia después de este año tan complejo, después de los diálogos en México, después de haber celebrado hace una semana una Feria Internacional del Libro muy exitosa, una Bienal del Sur muy exitosa. Nosotros estamos cerrando un año 2021 con muchísimo optimismo, con un avance, una consolidación de la paz, de la democracia participativa, una profundización jurídica en la Asamblea Nacional, habiéndola recuperado, porque estamos avanzando ahora hacia las leyes que tienen que ver con el Parlamento comunal, con la ley de ciudades comunales. Es decir, también tenemos un avance allí jurídico importante,
y creemos que, bueno, que 2021 lo cerramos en alta, vamos a llamarlo así, como dijo nuestro ministro Ernesto Villegas en la clausura de la Filben. Creemos que es un buen concepto. Estamos cerrando el 2021 en alta y bueno, y con mucho optimismo. Ahora el domingo tenemos unas elecciones donde, bueno, todo parece indicar que vamos a tener también una gran victoria de la revolución en los escenarios territoriales regionales y bueno, y abiertos al gran desafío que es consolidar la patria grande, que con todo lo que ha sufrido Nicaragua en las últimas semanas, con todo lo que ha sufrido Cuba en las últimas semanas, pero que es al fin y al cabo la agenda de nuestros pueblos hermanos, de nuestros pueblos soberanos, construyendo nuestro destino, vamos a seguir consolidando, fortaleciendo el ALBA, fortaleciendo la CELAC, bueno, y a lanzarnos este 2022 con una agenda propositiva de avance y de consolidación de nuestros proyectos. Excelente, Sergio. Raúl, yo pensaba, lo que tú decías ahorita de la nueva generación de líderes, yo me decía, bueno, y no lo han podido conseguir. Yo ayer hablaba con un compañero donde él me decía, es que si ellos se organizan y marcan una distancia real del dinero del cambio de régimen, de la antigua contrarrevolución, ya no serían ellos entonces, serían parte de nosotros. Y ellos han fracasado en eso. A mí siempre me preocupa cuando discutimos estas cuestiones, por eso le preguntaba eso a Sergio, un énfasis que nosotros en analizar este problema tenemos en el momento técnico del asunto y a veces desestimamos el momento político y de disputa, porque al final nosotros no podemos equipararnos, por ejemplo, técnicamente con ellos. Tendríamos que desplegar otro tipo de acciones para resistir. O sea, ¿cómo tú ves en el horizonte, en el futuro de Cuba, en la adelante, cómo tú crees que debía ser la estrategia? ¿Qué camino tú crees que debemos seguir para resistir este tipo de ataques que además solo van a ir en crecimiento? Porque en primer lugar, el tema este de las redes sociales, en Casa de las Américas hay una investigación, fue un investigador hace un tiempo que él hablaba del carácter transnacional de la cultura social. Hasta ayer, los cubanos que estaban allá y los cubanos que estábamos aquí, había una determinada barrera en la comunicación y en el flujo cultural. Ahora prácticamente es un solo país, los que están aquí, los que están allá, porque está todo el mundo constantemente hablando a través de las redes sociales y eso plantea también nuevos retos. ¿Cómo resistir, cómo contrarrestar y cómo pasar de la defensa a la ofensiva en ese escenario de guerra cultural? Yo creo que y pensando en Venezuela, sobre todo, yo recuerdo en el año 2012, yo estuve en Venezuela en la Feria del Libro, que fui a presentar mi libro Enemigo, y tuve la posibilidad de conocer a muchísima gente, de compartir con muchísima gente, y me fui enamorado de Venezuela, enamorado de la revolución, de lo que se estaba haciendo allá. Y mucha gente me dice ahora, gente, estamos hablando, mantengo una buena relación de amistad, que ellos están asombrados de cómo Venezuela pudo resistir. A mí realmente no me ha asombrado que Venezuela haya podido resistir. No estoy asombrado por eso, era algo que me lo esperaba perfectamente. A mí no me causa asombro ver la victoria de la revolución bolivariana enfrentándose a los tremendos retos que se enfrentó durante todos estos años. No me cabía la menor duda de que los revolucionarios venezolanos, el pueblo venezolano, iba a derrotar cualquier ofensiva que lanzara el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y sus aliados, contra Venezuela, disculpa, y sus aliados. En el caso de Cuba, bueno, Cuba ha vencido y ha pasado por pruebas increíbles a lo largo de la historia de este enfrentamiento con los Estados Unidos, histórico, que todos lo sabemos, que empezó del mismo surgimiento de las dos naciones. Y Cuba durante la revolución ha vencido y ha pasado por momentos mucho más complejos que lo que hemos vivido recientemente. Lo que cambia la tónica es, bueno, el hecho de la existencia de redes sociales, el hecho de que ha aumentado los niveles de penetración de Internet, el hecho de que haya aumentado los niveles de penetración de Internet en el país, producto del mismo desarrollo y el empeño que el país ha puesto
en el desarrollo de las nuevas tecnologías, que era una de las líneas fundamentales de Fidel. También Fidel nos convocaba en su momento al uso de las redes sociales y al uso de las redes sociales porque él consideraba que el hecho de que nosotros tuviéramos acceso a redes sociales, que los cubanos pudiéramos acceder a redes sociales, permitía llevar la verdad de Cuba a cualquier lugar del mundo. Y esa es la situación en la cual nosotros nos encontramos hoy en día. Mientras más cubanos estén conectados a las redes sociales, mientras más cubanos participen, mientras más cubanos presenten al mundo lo que Cuba vive, la realidad de Cuba, pues sin duda los planes del enemigo se hacen muy difíciles de cumplir. Lo que pasa es que se requiere una intencionalidad en este tipo de acción. No puede dejarse al azar, no puede ser una cosa obra de la casualidad. Y lo hemos visto ahora en todo lo que sucedió alrededor del 15 de noviembre. O sea, yo creo que en esta era que nos ha tocado batallar en Internet en los últimos tiempos, nunca antes habíamos logrado un nivel de articulación como el que logramos ahora alrededor de los acontecimientos del 11 de julio hacia acá. Logramos tener una articulación en los días previos al 15 de noviembre, como nunca la habíamos tenido. Logramos ubicar nuestras etiquetas, logramos poner nuestras etiquetas a niveles que nunca habíamos logrado tener, a pesar de toda la manipulación y del uso de estas redes por parte del enemigo, que tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Miren lo que pasó con la etiqueta Cuba Vive. Si estábamos nosotros ubicando la etiqueta de Cuba Vive, era trending top. Pues la etiqueta con relación a Cuba solamente se ve dentro del país. O sea, no permite que nosotros sepamos lo que está pasando con esa etiqueta fuera de Cuba. Pero cuando ellos vieron que la etiqueta comenzó a pasar de las 260.000, empezó a crecer a una velocidad increíble, asociaron la etiqueta a la etiqueta del enemigo, o sea, la etiqueta que habían construido ellos del 15N, y le sumaron la participación nuestra como si fuera participación con la etiqueta que estaba el enemigo utilizando en aquel momento. Una cosa realmente que permite apreciar que estamos trabajando, además estamos utilizando las armas del enemigo, cosa que no es una novedad para nosotros. O sea, los cubanos toda la vida hemos utilizado como guerrilleros, como combatientes, hemos utilizado toda la vida las etiquetas del enemigo y las hemos utilizado con éxito contra ellos mismos. Son escenarios que son nuevos para mucha gente. Tú decías, hoy en día, la relación que existe entre los cubanos que viven en el exterior y los cubanos que viven dentro de la isla es única a partir de la posibilidad que tengan las redes sociales, pero también permite articular un nivel de solidaridad con la comunidad cubana en el exterior que nunca tampoco antes habíamos alcanzado. Y se ha probado también en estos días, se ha visto. O sea, en esta convocatoria en defensa de Cuba, en defensa de la revolución cubana, en redes sociales y por las facilidades que nos ofrecen las redes sociales, ha permitido articular toda una solidaridad con Cuba de los cubanos residentes en el exterior y además de todos los amigos de Cuba en todas partes del mundo. Llegó a la respuesta que se le dio a la estrategia del enemigo de convocar intelectuales, de convocar a personalidades políticas del mundo entero para el apoyo a los líderes estos que se lanzarían a la calle el 15 de noviembre en la famosa marcha. Y lo que pasó fue todo lo contrario. Lo que sucedió fue que donde se vio el respaldo mundial a la revolución cubana fue precisamente a través de esas mismas redes. Se vio claramente y bueno, la red no tuvo que ver mucho con esta respuesta de miles de intelectuales en el mundo, de miles de personalidades en el mundo para contrarrestar esta campaña del enemigo. Estas armas de ellos, saberlas utilizar para vencerlo, es una ciencia que tenemos que aprender a usarla mucho mejor, porque sin duda no solamente la van a seguir utilizando las que conocemos. Yo les hablaba de todo lo que sí, de todo lo que nos viene encima. O sea, nos viene encima una nueva era de desarrollo tecnológico que tiene que ver muchísimo con la inteligencia artificial, que tiene que ver muchísimo con el uso de la inteligencia artificial, con el desarrollo que ha tenido la inteligencia artificial, y tiene que ver con lo que les hablaba del metaverso, de la transformación de Facebook en un nuevo nombre que se ha puesto, pero no es solamente un nombre lo que viene atrás de eso. O sea, cuando Facebook habla de metaverso, Facebook está hablando
realidad, de una realidad virtual, donde ellos hablan de que se van a confundir los límites entre la realidad y esa realidad virtual que van a construir, donde los seres humanos, según ellos, vamos a vivir en un mundo construido ideal para el desarrollo del ser humano. Sabemos de qué se trata cuando estamos hablando de una transnacional de las comunicaciones, que sabemos su vinculación con el verdadero poder del capitalismo en el mundo, y tenemos el reto no solamente de dominar eso, sino de enfrentarlo con inteligencia y con toda la capacidad que tenemos para hacerlo, y de la cual nosotros hemos salido victoriosos en muchísimas otras oportunidades. No se trata solamente de un optimismo a priori, ¿no? Se trata del convencimiento que parte del conocimiento de la realidad. Tenemos toda la fuerza del mundo para enfrentarlo. Y tenemos, yo creo que el ejemplo que nos ha dado Venezuela. Creo que Venezuela es un paradigma de cómo se puede articular un sistema de trabajo real en redes sociales en defensa de la revolución, cómo se puede crear los espacios para mayorear, la palabra, para mayorear al enemigo en esos escenarios. Y hemos aprendido también de la experiencia de Venezuela. Yo le digo muchas veces a mis colegas, digo, bueno, tenemos que mirar a cómo lo han hecho otra gente, cómo han logrado vencer otra gente en este escenario, donde estoy seguro tampoco van a lograr derrotarnos. Se lo demostramos el 15 de noviembre. Yo recibía con mucha alegría la noticia hace unos días, ¿no?, de la apertura de las carreras de ciberseguridad y de ciencia de datos aquí en Cuba. Porque me parece que también Audre Lorde decía que no se puede destruir la casa del amo con las herramientas del amo. Me parece que un horizonte también de la lucha de nuestros pueblos y de nuestros proyectos es, primero, resistir en estas plataformas que ya existen, que bueno, que hay que estar en ellas porque hay que batallar en ellas, porque desde ellas se nos hace la guerra, pero también desde el punto de vista técnico, superarlas y ir a otras, crear otras. Eso estaría también en el horizonte como una manera de arrestar. Sergio, ¿quisieras decir algo con respecto a eso? Sí, fíjate que nosotros, qué interesante eso de las carreras que están hablando, porque debemos pensar, así como dice Raúl, del paradigma de Venezuela en Cuba, decimos nosotros también el paradigma de Cuba en Venezuela. Creo que esas dos experiencias y la manera como han sido atacadas nuestras revoluciones nos han nutrido de forma mutua permanentemente. Creo que es una relación muy cercana a nuestros pueblos, muy cercana a nuestros revolucionarios, de nuestros comandantes, y es una clave fundamental en el progresismo latinoamericano. Son dos símbolos, bueno, que son tan importantes, digamos, en el campo simbólico, que es un poco el tema de también esta charla, que los ataques se acrecentan justamente contra estos dos proyectos. O sea, lo explica, más allá de las reservas naturales, las reservas estratégicas, la reserva moral, ¿no?, que representan estos dos proyectos para América Latina y para el mundo de hoy. Pero en cuanto a las tareas de formación, sí hace falta tal vez establecer un mapa. Creo, nosotros pensamos que un mapa colaborativo que nos permita de manera científica abordar dónde están la producción de contenido, cuáles son nuestras capacidades reales, nuestras capacidades de articulación reales, cuáles son los movimientos que tienen esas fuerzas, esa llegada más profunda, y cuáles de nuestras instituciones universitarias, pedagógicas, nuestras escuelas están en capacidades hoy de implementar estos modelos de comunicación, de información, de formación para la comunicación e información. Hay experiencias muy interesantes como en Argentina, el profesor Fernando Buenabad, en el Centro McBride del Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad de Lanús. Están otras experiencias, Mueve América Latina también. Hay experiencias en la UNAM, están experiencias en Cuba. Nosotros también tenemos acá en Venezuela la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Es decir, son proyectos
que están avanzando, tratando también de estar adecuados a la nueva realidad, ¿no?, de la guerra multidimensional. Creemos que hay una parte de esta información que debe ser completamente democratizada, develar, bueno, los secretos que existen, cómo y comenzar a contar a todas las capas de la sociedad, a todos los niveles, a todas las escalas, en qué consiste, bueno, o qué amenazas representan, o qué desafíos, o qué avances representan todos los estudios sobre inteligencia artificial y su impacto, ¿no?, tanto en nuestras vidas cotidianas como en los campos de la comunicación. La construcción de contenido, que es una de las debilidades que tenemos también. Cuando hablo de debilidades, nosotros me refuerzo las fuerzas progresistas y humanistas que en el mundo entero estamos del otro lado de las corporaciones mediáticas que controlan Hollywood y todos sus sistemas de producción a gran escala masivos en el planeta, ¿no? Las capacidades de distribución y de conexión, las capacidades de fabricación tecnológica para poder también tener una soberanía tecnológica en esta materia. La conciencia en la responsabilidad histórica que tenemos en la creación de los contenidos que cuenten nuestra propia historia y que no sea el colonizador, en este caso el neocolonizador, que cuente la historia de este momento. Caso Palestina, para ser uno bien emblemático, que a todos nos toca y nos conmueve y nos convoca. La versión que se ha instalado en plataformas como Netflix o HBO o esas grandes proveedoras de contenidos audiovisuales de entretenimiento, donde ya el relato sionista se ha instalado allí y Palestina es completamente satanizado, invisibilizado y es prácticamente una víctima que no existe, ¿no?, del bombardeo. Ya el genocidio se convierte en un conflicto, simplemente, ¿no?, entre dos pueblos, cuando hay una realidad de asimetría terrible. El caso de Bolivia, que Raúl comentó, que fue también un experimento pre-pandemia, ¿no? Cómo todo el mecanismo de redes sociales se instaló, pero no solamente la capa, digamos, de medios de comunicación tradicionales de Bolivia que conocemos, que sabemos cómo han operado, bueno, donde hay unas coordenadas del racismo instaladas en el discurso de todos sus anclas, de todos sus noticieros y de su programación en general, pero además donde se suma la capa de redes sociales que ya habían a partir de la cual ya habían implementado una estrategia de ataque fuerte contra Evo en el marco del referéndum, ¿de acuerdo?, para la reelección, donde se le habían inventado un hijo a Evo Morales, y eso, bueno, eso fue tanto fue el golpe que incluso el compañero García Linera relataba en un artículo sobre redes sociales, unas reflexiones justo en febrero de 2016 creo que fueron, donde ya reflexionaba sobre el impacto de las redes sociales y cómo ellos no lo habían visto venir. Pero bueno, luego vino 2019, cómo la OEA actúa, ¿no?, cómo es la OEA la que da la luz verde del arranque del golpe de Estado ese domingo a las 6 de la mañana, y luego entró el proceso de pandemia, que para bien y para mal ha obligado que nuestras audiencias, bueno, hayan tenido que emigrar aceleradamente al consumo de plataformas digitales. Eso nos ha obligado a nosotros también, ¿no? La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad hemos tenido que recurrir también a estas herramientas para conectarnos, para reunirnos. Esto jamás va a sustituir, obviamente, los contactos personales, de los encuentros personales, pero bueno, es el momento, todavía estamos en un momento intrapandémico. Y cuando vemos las cifras por ejemplo, de We Are Social, de Hootsuite, sobre el consumo en redes sociales digitales, las migraciones, cómo ya más del 60% de la población tiene acceso a Internet, cómo los dispositivos móviles, bueno, ocupan también una gran parte de las horas que pasan la gente consumiendo contenido, también nos damos cuenta que allí hay un terreno que tiene una enorme complejidad, pero donde se disputa además la atención, ¿no?, donde nosotros también tenemos que generar contenidos que puedan disputar atención, sin traicionar, digamos, las coordenadas estéticas que mueven nuestros proyectos, ¿no?, nuestra manera de entender el mundo, porque también Raúl lo comentaba y me parecía muy interesante la creación, cómo el capitalismo genera, bueno, una aprehensión por el consumo como modus vivendi, pues, como es el objetivo del éxito, del logro, de los logros de una sociedad en la vida, que está calculada en su capacidad de consumo. Cuando tenemos
el desafío que nada más, un desafío mucho más importante, como el de la vida en el planeta, y como hemos visto como año tras año, por ejemplo, en los encuentros de cambio climático, bueno, sigue siendo el capitalismo el vencedor en esos encuentros de Naciones Unidas. Es un momento muy interesante para la humanidad, de enormes desafíos. Creemos que el componente de formación, tal como lo comentaba Raúl y lo comentabas ahora, Iramis, creemos que tenemos un desafío allí, y además de democratizar la información, generar las plataformas de educación a distancia o de entornos virtuales, según la corriente que estemos trabajando en eso, para poder avanzar, sí, la sistematización de los saberes que ya tenemos y poder generar mecanismos de investigación que produzcan permanentemente nuevos resultados y unas actualizaciones de los campos, bueno, de los campos donde se libra esta guerra mediática, donde está en juego la paz de nuestros pueblos. Bueno, solamente quería agregar Sí. ese comentario. Me voy a agarrar de una cosa que decías al final, porque me parece muy interesante y que tiene también que ver con este problema de la hegemonía y de las redes sociales en la disputa de la hegemonía, porque a veces pensamos que en el capitalismo contemporáneo pensamos siempre hegemonía como una cosa que tiene que ver nada más con las industrias culturales. Sin embargo, hay un conjunto de antinomias y de relaciones de poder que se reproducen y que están en el fundamento de cómo funciona la hegemonía del capitalismo. Y tú hablabas de democratizar la información y democratizar la comunicación, y yo pensaba que siempre que se plantea, por lo menos en Cuba, el problema de los medios y el problema de la libertad de expresión, nunca se sale de la dicotomía entre los que usan la voz, los que hablan, y los que escuchan y son públicos. Siempre esa dicotomía se mantiene. Entonces la pregunta siempre es cómo se financia el medio, si es del Estado, si los medios privados y todo ese problema. Y hay una línea que es minoritaria y que es crítica de eso, que habla del problema de cómo socializar los medios de comunicación social, cómo superar esa dicotomía y en un ejercicio, por supuesto, pedagógico, suprimir esa antinomia entre los que usan la voz y los que escuchan simplemente, los que son simplemente públicos, los que son simplemente políticos. Suprimir esa antinomia como un ejercicio de liberación. Y siempre hay gente que salta cuando esta discusión, cuando se plantea esta perspectiva en los lugares, sobre todo gente del mundo de la comunicación que sienten que se ataca su lugar profesional, y dicen que bueno, que la gente, cuando se ha democratizado la comunicación, ahí tenemos las redes sociales donde la gente no sabe comunicarse, no sabe nada, y es aquello una anarquía de la comunicación, y se obvia el hecho de que en las redes sociales las personas no son sujetos de la comunicación, sino objetos de esas redes que expropian su subjetividad y que lucran con su información y con su subjetividad. O sea, está en el horizonte, porque esta es una pregunta que tiene que ver, pero no está como planificada. Si es algo que ustedes se plantean en el marco de la revolución bolivariana, ese problema de la comunicación social y de la libertad y de la socialización de la comunicación social de esta manera, cómo hacer que el pueblo se exprese, cómo hacer que sean los colectivos los que se expresen, cómo suprimir esa antinomia, esa distinción en el horizonte, por supuesto, entre los que usan la voz, los que somos profesionales de la comunicación, los que hablamos. Sí, fíjate que nosotros tenemos un concepto acá que hemos trabajado, que es el de la comunicación participativa y protagónica. Eso es un modelo de creación de contenidos que está desde el inicio de la Revolución Bolivariana. Creo que el primer gran comunicador participativo y protagónico fue el comandante Chávez cuando generó el programa Lo Presidente, porque es el discurso del humanismo el que es disruptivo. Yo pienso que cuando se enfoca desde el gremio periodístico es un falso debate, porque lo que está en juego no es esa libertad de expresión digamos, en la óptica burguesa. No, yo creo que lo que está en juego es la vida o la muerte, o sea, es el nosotros o la individualidad, es el capitalismo o el socialismo, ese es el debate. Entonces, ya cuando entra cualquier proceso de los nuestros, ya estamos, bueno, en completamente desventaja, asimétrica, porque el capitalismo controla los 6.000 medios más importantes y más influyentes del planeta. Tienen una capacidad de generar una noticia contra Cuba, de satanizar al presidente Nicolás Maduro, al presidente Díaz-Canel, y en un minuto 6.000 titulares recorren el planeta entero. Entonces, es falso cuando se plantea lo de esa democratización, así como
como si fuera, es como si los dos modelos tuvieran las mismas capacidades de poder colocar su visión en la opinión pública. Entonces, avanzar hacia un modelo de comunicación participativa y protagónica donde el ser humano es el protagonista de la historia de la organización en el territorio, del proceso organizativo para resolver los problemas de la comunidad, para poder rescatar su propia historia, para poder ser el cronista de su barrio, para poder acompañar las creaciones artísticas del grupo de danza de la comunidad, para que nuestros cineastas puedan tener también sus películas circulando en los medios y no estar compitiendo, bueno, tan desventajosamente contra la industria de Hollywood. Es decir, y hay un concepto que tú planteabas allí, el de las industrias culturales. Mira, las industrias culturales, para el año 2015, que es cuando la UNESCO con fuerza plantea el concepto de las industrias culturales y lanza el famoso mapa de las industrias culturales, donde ven las cifras de negocios que generan supuestamente estos sectores. ¿Sabes? Cuando dicen industrias culturales, allí va incluido la privatización, ¿no?, de los monumentos arqueológicos del planeta, por ejemplo, que tiene que ver con colocar un hotel frente a una pirámide en Egipto, por ejemplo. Pero cuando las cifras de negocios son de las industrias culturales, ya para el 2015, 2016, eran equivalentes a las de la industria militar en Estados Unidos, solamente en Norteamérica. Creo que las cifras de ese año son 650.000 millones de dólares que se invertían, que se movían en las industrias culturales. Y las industrias de fabricación de armas, para mantener el capitalismo vivo y financiando todas las guerras del planeta, llegaba a 750.000 millones de dólares. Es decir, el imperialismo tiene muy claro, pero muy claro, que son dos brazos de la misma guerra. Es decir, con la guerra cultural dominamos las mentes y con la guerra militar dominamos el territorio y nos hacemos de los recursos estratégicos. Entonces, creo que cuando ya hablamos nosotros, en este caso, de democratizar la información, tiene que ver con... Yo estoy hablando a nivel global, no estoy hablando de un territorio en particular, ni siquiera de Venezuela en particular. Creo que la construcción, o sea, nosotros tenemos que generar unas condiciones de igualdad en cualquier terreno para el debate. Y eso tiene un componente tecnológico y un componente semántico, que requiere también una formación. Tiene que haber igualdad de contenidos también, que estén circulando en la sociedad, para que los dos modelos puedan realmente disputar. Y tiene que haber la posibilidad de creativa abierta. Creo que nuestras revoluciones, tanto en Venezuela, como en Cuba, como en Nicaragua, como en Bolivia, han logrado romper, bueno, 300 años de colonialismo cultural, y a pesar de la deuda cultural que existente, generaron las condiciones para que nuestros pueblos puedan expresarse. Y es conocido las capacidades culturales de Cuba en el mundo, a nivel de la música, a nivel del cine, son una autoridad reconocida en el mundo. En el caso de Venezuela igual, en el caso de Nicaragua igual. Es decir, nuestro desafío está allí. Creo que tenemos que tener cuidado de no caer en esos falsos debates de estarle debatiendo, de tratar de convencer a la burguesía de en dónde está la libertad de expresión o la igualdad de condiciones en la disputa mediática. Creo que nosotros tenemos que tener la suficiente confianza en nuestro proyecto y en garantizar que los seres humanos permanezcan en prioridad en la agenda, y que las estructuras, los proyectos de adecuación tecnológica y de creación de contenidos y de formación apunten a que nuestros pueblos puedan expresarse y poder avanzar hacia un continente más humano, de paz, un continente de hermandad, de solidaridad, de internacionalismo, y donde nuestros proyectos de articulación internacional como el ALBA, como la CELAC, que son la garantía del éxito de nuestra y la construcción verdadera de la patria grande, puedan seguir fortaleciéndose. Bueno, una última, como para ir cerrando, porque habíamos dicho que nos mantuviéramos ahorita. Raúl, ¿tienes algo que quisieras agregar para terminar? No, nunca mejor respondido que la explicación que acaba de dar nuestro compañero. Yo creo que cuando termine el programa voy a buscar la manera de guardarla, porque creo que lo hizo de manera magistral. Es un tema que siempre se está sometiendo a debate. Creo que fue una buena provocación de tu parte, y
hacer esa pregunta, llevar ese tema, y fue magistralmente explicado. Le digo, eso es un tema que hoy yo que soy periodista, que trabajo además en un periódico como Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que es el periódico insigne del país, además, pues estos temas son temas que salen a relucir a cada rato. Es un tema que está permanentemente en el debate con muchos compañeros, muchos colegas del gremio. Y creo que ha sido explicado de manera magistral, coincido plenamente con lo que acaba de decir. Solo quería apuntar un solo hecho, ¿no? Un solo dato, hablando de la generación de contenido. Y lo voy a hacer de manera anecdótica, ¿no? Creo que para finalizar. Tenía un jefe, conocí a una persona en la Agencia Central de Inteligencia que era todo un especialista en este tipo de guerra, se llamaba René Greenwald. Y él le daba muchísima importancia al tema del entretenimiento, una importancia vital al tema del entretenimiento. Y él me decía, ¿cuántas horas pasa un cubano, una cubana promedio fuera de su casa? Me decía, debe estar alrededor de las 10 horas, 12 horas, 14 horas. La persona llega por la noche a la casa, después de enfrentarse a los problemas del transporte, llega a la casa en horas de la noche, tiene que resolver millones de problemas relacionados ya con el hogar, con la cotidianidad. ¿Y en qué momento es que se sienta la familia cubana frente al televisor o frente a la computadora? Yo le decía, bueno, eso viene siendo alrededor de las 9 de la noche. Y él me decía, en ese momento en que la familia cubana se sienta frente a la computadora y frente a la televisión, ahí tenemos que estar nosotros. Yo decía, bueno, es todo una declaración de trabajo, ¿no? Podríamos decir. Porque se refería a que tenemos que estar nosotros porque es el momento en que la gente va a entretenerse. La gente llega cansado del trabajo, yo mismo lo decía después, ahora nadie se conecta a la televisión o se conecta a internet para ver una conferencia tuya, me decía, o para ver una conferencia académica de nadie. Esa hora la gente lo que quiere es entretenerse. No en parte Obama aterrizó en el programa de Pánfilo. Exactamente. Dice, esa hora la gente lo que quiere es entretenerse. Y en ese momento que la gente quiere entretenerse es que tenemos que estar nosotros ahí. O sea, el entretenimiento tenemos que ponernos nosotros. Y yo creo que esa es una de los, cuando hablamos de generación de contenido, es un reto real que tenemos. O sea, que ese espacio de entretenimiento nosotros podamos tener nuestros propios contenidos. En ese momento en que la gente va a relajar, a que la gente no quiere, aparentemente, porque realmente todos sabemos que ese famoso divertimento, esa famosa industria de entretenimiento, sobre todo la estadounidense, no es para nada inocua ni es inocente. O sea, a través de eso hay todo una contribución buscando, bueno, los objetivos que se trazan ellos en la guerra cultural. Pero creo que es un tema interesante, es un tema en el cual nosotros tenemos una deuda tremenda que enfrentar y que cumplir para ganar esta batalla en la que estamos empeñados. De hecho, eso que tú dices es muy importante porque desgraciadamente desde el pensamiento de la izquierda tradicional y del marxismo en el siglo pasado, el deseo y el deseo, y yo lo hablo mucho con mis compañeros, es algo que no está suficientemente teorizado. Desgraciadamente el capitalismo de la posguerra para acá ha aprendido a dominar precisamente a través del placer y a través del deseo. Por eso es que la industria del entretenimiento es tan importante. Incluso las propias redes sociales son unos instrumentos, los psicoanalistas libidinales, porque las redes sociales te dominan, te expropian la subjetividad, pero te producen a cambio gozo, te producen placer y producen adicción. La gente cuando está usando las redes sociales se está divirtiendo, está disfrutando y está siendo dominada y está trabajando para una empresa porque está ahí dando sus datos, está dando su información, está dándole su subjetividad a una empresa que hace dinero con eso que tú dices es muy importante. Como nosotros tenemos que pensar mucho en ese problema de cómo el capitalismo domina a través del placer, a través del disfrute y cómo entonces los socialismos del siglo pasado han sido en ese sentido muy disciplinarios, constantemente a lo que remitían era al sacrificio, a la disciplina, a la seriedad, y entonces hay un tema ya casi que es también hasta generacional, donde esas cosas se presentan como algo no atractivo, porque el disfrute donde está es en la industria del entretenimiento, en las redes sociales, lo que se asocia con la política
y con la política revolucionaria, al menos en nosotros, que somos una revolución más vieja, que en el caso de la revolución bolivariana, que es una revolución del siglo XXI, nosotros somos una revolución del siglo XX. Por ejemplo, las nuevas generaciones se asocian sobre todo las cuestiones que tienen con la revolución con cuestiones de seriedad, con cuestiones de austeridad, con sacrificio, con disciplina, y precisamente el capitalismo ha logrado dominar en todo eso, en un concepto de libertad muy específico y en una manera de entender el disfrute muy específico, y en eso las redes sociales han sido un instrumento para allá. Eso viene desde hace décadas, pero ya en época de las redes sociales ya eso se ha desatado en todo su o sea, en todo su potencial. Lo vemos en este mismo escándalo de esta muchacha que dice que Facebook descubrió que a la gente le gustaba más las cosas de odio, y que el odio daba más visibilidad y el algoritmo se beneficiaba, por ejemplo, del odio. O sea, hay que pensar mucho en esas cosas que tienen que ver con la psique que produce una sociedad como el capitalismo y que produce una época como la que estamos viviendo. Yo te agradezco y le agradezco a Sergio. Una pena que Néstor no se pudo incorporar. Creo que no me presenté. Yo soy Iramir Rosique, especialista en la red del capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad, y le agradezco también a los que nos están viendo, a los compañeros y las compañeras que nos están viendo aquí en estas tertulias en cuarentena, y ya nos veremos en un siguiente episodio. Hasta la vista, Raúl, hasta la vista, Sergio. Un abrazo. Ha sido un placer.